eso es muy importante en la parte de psiquiatría del niño y del adolescente. Entonces, la psiquiatría del niño y del adolescente, chicos, es una rama específica de la psiquiatría que se encarga de qué, miren, se encarga de la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento tanto psicoterapéutico como psicofarmacológico de los trastornos mentales en niños y adolescentes. Pero, a diferencia de los adultos, hay trastornos específicos en los niños. Sin embargo, todavía hasta ahora no tenemos una nosología ni tampoco una clasificación con criterios específicos para niños y adolescentes. Sin embargo, hay una clasificación francesa, pero que utiliza todavía la escuela psicodinámica para hacer la clasificación. Entonces, ¿cuáles son los conceptos a tener en cuenta respecto a la psiquiatría de niños y adolescentes? Primeramente, vamos a diferenciar qué es crecimiento y qué es desarrollo. Son dos cosas importantes a diferenciar. El crecimiento simplemente es el aumento de tamaño corporal, porque tenemos dos cosas, ¿no? Tenemos un niño con un CI normal para su edad y un niño con retraso mental. Ambos van a alcanzar un desarrollo normal. Si medimos, digamos, su crecimiento, es normal para ambos. Sin embargo, el desarrollo es la adquisición de ¿qué? Son cambios y la continuidad sistemática en el individuo. Y estos cambios se van a dar en la esfera de la parte del neurodesarrollo, en la parte de la adquisición de caracteres sexuales secundarios, ¿no es cierto? Entonces, la maduración el desarrollo conlleva maduración y aprendizaje. La maduración va a ser el desenvolvimiento biológico del individuo de acuerdo a la herencia o a la genética. Y acá justamente están los hitos del desarrollo. Un niño normalmente ¿a qué edad muestra sonrisa social? Al mes, ¿no es cierto? Al mes ya debe tener sonrisa social. Luego después, ¿a qué edad sostiene la cabeza? A los 3 meses. ¿A qué edad ya tiene la posición de trípode? A los 6. ¿A qué edad ya empieza a gatear? No lo consideran como hito, pero más o menos a los 9. De ahí, ¿a qué edad ya puede caminar? Los 12, ¿no es cierto? Incluso se considera hasta los 18 meses que puede caminar. ¿Y a qué edad dice sus primeras palabras? Al año, ¿no es cierto? Entonces, eso es muy importante tener en cuenta, porque eso va a depender de maduración y de neurodesarrollo. Por eso vamos a ver en la primera parte de los trastornos que vamos a desarrollar, trastornos generalizados del desarrollo, trastornos del neurodesarrollo. Dentro del grupo de los trastornos del neurodesarrollo está el trastorno del espectro autista y también está el retraso mental, ¿correcto? Y eso va a depender netamente de la herencia biológica de la especie, hitos del desarrollo. Y el aprendizaje es cómo el niño va aprendiendo, va buscando experiencias y esto va a actuar sobre sus sentimientos, sus pensamientos, sus conductas en cambio a la respuesta a su entorno. Porque si un niño no es estimulado de manera adecuada por sus padres, no aprende, chicos, el lenguaje. No aprende tampoco de repente qué es algo. Porque el niño primeramente, ¿cómo aprende? A ver, aprende por condicionamiento. Netamente condicionamiento negativo. Si mete los dedos al enchufe y se electrocuta, nunca más lo vuelve a hacer, ¿no es cierto? Y eso va progresivamente, mientras va madurando más el cerebrito, va adquiriendo más cosas, ¿sí? Entonces, hay diferentes modelos sobre el desarrollo. Eso es lo primero que tienen que diferenciar, crecimiento y desarrollo. Ya el desarrollo es un sistema en la parte neurológica de adquisición de competencias cognitivas para el niño, ¿correcto? Y Erickson habla de fases, ¿correcto? La edad y la descripción de acuerdo al desarrollo psicosocial. El niño normalmente entre los 0 y 18 meses pasa de la confianza básica versus la desconfianza. Entonces, si el niño recibe cuidado, va a tener confianza en sí mismo y va a ir a ser independiente. No va a ser dependiente del cuidador. Luego pasa entre la autonomía y la vergüenza. Afirma ya su independencia posterior a la fase de la confianza versus la desconfianza y se vuelve más confiado y seguro. Y entre los 3 a 5 años, ya el niño va a ser proactivo, seguro y toma decisiones. Sin embargo, si el niño es sobreprotegido, no va a llegar a tomar decisiones y empieza a desarrollarse rasgos en una futura personalidad de dependencia, ¿correcto?
Luego, finalmente, tenemos, ya iniciando la pubertad, la laboriosidad versus la inferioridad. El niño ya, cuando entra al jardín y entra probablemente a la primaria, empieza a desear estar con otros niños, experimenta, planifica, comparte. Y es justamente más o menos entre los 7 y 8 años que el niño ya interioriza el concepto de muerte y de suicidio, ¿correcto? Es por eso que en esa edad se van a dar cuenta que predomina lo que nosotros denominamos la ansiedad por separación. ¿Quién no ha visto o a quién no le ha pasado cuando ha ido por primera vez al jardín que los niños les cuesta separarse de el papá o la mamá? Y lloran, pero después se van adaptando progresivamente, ¿no? Y finalmente, ya en la adolescencia, entre los 3 y 21 años, se busca la identidad y muchas veces frente a la difusión de la identidad y ya se empieza a ver o asume un nuevo grupo social que es su grupo de adolescentes y ve que su familia tiene errores. Y esa edad es justamente una edad crítica para el desarrollo de trastorno por consumo de sustancias. Entonces, si nosotros no protegemos al adolescente, el adolescente empieza a consumir sustancias y se empieza a desarrollar psicopatología posteriormente, ¿sí? Eso es lo primero, el modelo psicosocial de Erikson. Luego tenemos a Jean Piaget y habla del modelo cognitivo, que tiene que ver más que todo con el pensamiento y va pasando por estadios del sensorio motor, donde el niño explora el mundo a través de sus sentidos y su motricidad. Usa sus sentidos para conocer su medio ambiente. Desde el nacimiento hasta los 2 años. Luego viene el preoperatorio, donde el niño empieza a realizar el juego simbólico. Entre los 2 a los 7 años tiene intuiciones, animismo y es egocéntrico el niño inicialmente, ¿correcto? Es por eso que entre estas edades, cuando uno evalúa a un niño, evalúa a través del juego. Un psiquiatra, un subespecialista en niños y adolescentes, normalmente en su consultorio tiene juguetes para que el niño juegue y simbolice muchas cosas, ¿correcto? Luego ya vienen las operaciones concretas entre los 7 y 11 años. Son operaciones lógicas usadas para resolver los problemas. Ya es justamente a partir de ya los 7 años donde el niño ya tiene la capacidad cognitiva para identificar algunas emociones, ¿correcto? Porque antes de esto, chicos, antes de los 11 años, el niño, ¿cómo creen que va a expresar la psicopatología? ¿Ustedes creen que el niño va a decir, me siento triste, soy un fracaso, nunca voy a alcanzar a hacer nada? No, el niño expresa la psicopatología a través del cuerpo, ¿correcto? Porque todavía no ha alcanzado un desarrollo cognitivo adecuado. Y desde los 12 años en adelante ya está capacitado para el pensamiento abstracto, ¿correcto? Es decir, al niño si se le presenta algún tipo de analogía, la puede resolver, ¿sí? Y finalmente hablamos de el modelo teórico de la psicología genética de Henry Wald, ¿ya? Esto es más que todo, yo no les voy a preguntar pues esto, ¿no? ¿Cuándo se produce la personalidad polivalente, el pensamiento categorial? Eso no, sino es más que todo para que ustedes puedan ver que hay una orientación, ¿no? Inicialmente, impulsividad motriz, emocional, y la orientación hacia quién es inicialmente, hasta los 12 meses, hacia el propio niño, ¿correcto? Es la construcción del individuo. Luego tenemos la parte sensoriomotor y proyectiva, donde ya también la orientación es centrífuga hacia las demás personas, es decir, relaciones con otros y con el objeto, y con objetos. Y entre los 3 a 6 años hay personalismo. Empieza el niño a afirmar su existencia en el mundo. Finalmente, luego viene el pensamiento ya categorial en la etapa escolar, una personalidad polivalente. Hay interés por los objetos y es en la etapa escolar, ¿no? Donde el niño empieza a adquirir nuevas habilidades para explorar el mundo. Aprende a escribir, aprende a leer, aprende matemáticas y todavía al inicio el niño tiene una característica imprecisa, ¿no? No puede diferenciar o mezclar su mundo subjetivo con el mundo objetivo. Nosotros ya como adultos sabemos que nuestros pensamientos son nuestros, no se difunden entre las demás personas y que mis acciones
son pues realizadas por mí mismo, ¿correcto? Y en la pubertad y adolescencia empiezan a haber cambios físicos, empieza a haber desarrollo, que es la pubertad, y comprometen el esquema corporal y ya es una orientación centrípeta y se afirma el yo y se une a un grupo social, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a desarrollar? ¿Por qué es diferente la evaluación psiquiátrica en niños y adolescentes? Uno, porque son personas que están creciendo y hay que valorar primeramente la parte de los hitos. Y muchas veces la información, ustedes creen que nos las va a dar el niño. El niño sabrá diferenciar qué es tristeza, qué es ansiedad, qué es angustia. No. Entonces, primeramente hay que hacer una evaluación médica general y la evaluación psiquiátrica particular. Son al final, chicos, procesos donde en nuestra práctica clínica tenemos que utilizar los conocimientos que adquirimos en la parte teórica, nuestras cualidades personales, es un arte la medicina, recuerden, y los principios éticos aplicados a nuestra práctica médica. Cada uno de nosotros tiene cualidades personales, ¿no es cierto? A algunos les gusta la adrenalina en sala de operaciones, a mí no me gusta, por ejemplo, ¿no? Para ser psiquiatra hay que ser bastante paciente, uno no puede ser impaciente, ¿correcto? Y para ser, por ejemplo, pediatra, igual hay que ser bien paciente. Y son características personales que confluyen con los conocimientos, ¿sí? En el caso de niños y adolescentes se añade una dificultad mayor a la ya experimentada por el impacto personal, el impacto familiar y social de la propia enfermedad mental, ¿sí? Porque ahora sí, ya más padres llevan a sus niños al psiquiatra de niños y adolescentes, ¿sí? ¿Y qué hace en especial la evaluación de este grupo poblacional? Primero, pueden presentarse diferentes circunstancias al momento que el niño va a la evaluación. Pueden ser llevados por sus padres o otras instancias que lo han decidido. Pueden ser mandados, por ejemplo, por acá justamente las unidades de protección de menores, las UPEs. Muchas veces si identifican a un niño o un adolescente en abandono, inmediatamente intervienen y lo llevan a un albergue, ¿correcto? Eso es muy importante para que recuerden. O no siempre el niño está de acuerdo con la decisión, o no siempre el niño va a colaborar y pueden sentirse temerosos, saber que les pasa algo y no saber explicarlo. Se van a dar cuenta que hay un ejemplo respecto de una niña con TOC que no sabía cómo explicar cómo experimentaba esos pensamientos intrusos que tenía en el TOC, ¿correcto? Entonces, esto es muy importante, ¿ya? Y vamos a tener ahora cuáles son los objetivos de la evaluación psiquiátrica en niños y adolescentes. Entonces, siempre hay que preguntar a los padres, especialmente, qué está motivando la consulta, quién decidió acudir. Si fue de repente el cuidador del niño, fueron los padres, fue de repente el abuelito, la abuelita. ¿Conoce el niño por qué lo están trayendo? ¿Sabe por qué lo traen? ¿Qué información se le ha dado al niño y por qué acude la familia en este momento? ¿Qué está generando que los padres estén preocupados por su niño para la evaluación psiquiátrica? Y acá hay que describir detalladamente los síntomas que motivaron la consulta y lo que significa tanto para el paciente, el niño o adolescente, y para sus padres. Y era lo que les decía, miren, una niña de 9 años con un TOC contaba cómo a los 4 años comenzó con rituales de las manos porque tenía miedo de quedarme sin mis manitas y rituales de tocar repetidas veces para que no pasaran malas cosas, mientras que los padres situaban el inicio de los síntomas solo 2 años antes. Entonces se dan cuenta que el niño no tiene todavía la capacidad de elaboración cognitiva, ¿no es cierto?, de la experiencia. Y explorar el desarrollo normal, lo que hemos podido valorar en los diferentes hitos del desarrollo, ¿no es cierto? Los hitos del desarrollo y el nivel actual del desarrollo que tiene el niño al momento de la evaluación. Y finalmente, siempre hay que descartar posibles diagnósticos específicos del aprendizaje. Y acá también es algo muy importante que ya se hace, ¿no? Si ustedes ya han hecho neonatología todavía, ¿sí? En neonato, por ejemplo, hacen descarte de trastornos metabólicos, ¿no es cierto?, en el niño. En la plantita del pie le hacen descarte de hipotiroidismo, de, si no me equivoco, fibrosis quística,
¿no es cierto? Hacen esos, y también es algo muy importante, chicos, descartar o déficits sensoriales en el niño, porque mientras más tempranamente se diagnostique un déficit sensorial, el niño va a ser más tributario a poder tener un desarrollo normal. Hay hipoacusia congénita neurosensorial. Entonces, si los padres son descuidados y no se fijan en el niño, y el niño tiene hipoacusia, ¿podrá aprender? No va a poder aprender, ¿correcto? Recuerden, por favor, eso, ¿sí? Luego hay que explorar la normalidad o patología en las tres áreas fundamentales: en su pensamiento, la manera como expresa sus sentimientos, la afectividad, y en la conducta, el movimiento. Probablemente en los niños lo que más valor psicopatológico le da a la evaluación es la observación de conducta, la observación conductual, y identificar factores causales individuales y ambientales, incidiendo también en los factores estresantes ambientales: familia, escuela y amigos. Un niño, por ejemplo, puede desarrollar un cuadro depresivo después de que nace uno de sus hermanitos. Puede desarrollar un cuadro depresivo. Por ejemplo, hacer un diagnóstico diferencial, finalmente hacer un diagnóstico final, elaborar un plan de tratamiento, y para esto es imprescindible valorar tanto los síntomas y los motivos de consulta en función de qué, de la edad y la etapa del desarrollo del niño adolescente. Entonces, ahora finalmente hay que ver si esta sintomatología ubicada en pensamiento, afectividad o conducta está afectando el funcionamiento del niño, la frecuencia, la intensidad y el grado de impacto en la vida diaria. En la parte afectiva vamos a ver cuadros igualmente depresivos y de ansiedad en el niño y adolescente. En la parte del pensamiento vamos a ver cuadros propios de los trastornos generalizados del desarrollo o del espectro autista. Y en la parte de la conducta, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver el TDAH, ¿no es cierto? Y vamos a ver los trastornos de conducta, que son muy importantes para poder establecer un diagnóstico, ¿sí? ¿Y cómo son los métodos para evaluar al niño? Pues primeramente, el valor clínico que le da la psiquiatría o la importancia es netamente, la psiquiatría es una ciencia clínica, y probablemente dentro de todas las ramas de medicina es la ciencia que tiene más riqueza clínica, porque ¿cómo yo identifico síntomas? ¿No es cierto? Simplemente a través del método empático. ¿Cómo yo identifico síntomas subjetivos? El psiquiatra probablemente dentro de todas las especialidades es el médico más clínico que existe, mucho más incluso que el internista, ¿ya? Entonces acá hay que valorar la información de diferentes fuentes. Entrevistaremos a papá, a mamá, entrevistaremos al propio niño o adolescente, de repente vamos a citar a uno de los padres, de los profesores del niño, trabajadores sociales o incluso informes judiciales. Ahora, la entrevista y la exploración al niño hay que hacerla para valorar su opinión y visión de lo que sucede. Y luego hacemos lo más importante dentro de la evaluación psiquiátrica, que no puede quedar exenta ninguna de las evaluaciones que uno hace, incluso en niños y adolescentes, en toda historia clínica, chicos, incluso de consultorio, de interconsulta, de hospitalización, cuando se hace una evolución de cuando se pasa a visita, tiene que estar el examen del estado mental. Justamente está acá una de mis alumnas. Allá atrás está Angelina. Y Angelina, la anterior hemos estado revisando, ¿no es cierto?, una historia clínica en consultorio. La del paciente que tenía Corea lejana. ¿Había examen mental en las anteriores evoluciones? ¿Qué pasa si ese paciente denuncia al hospital? O ustedes son auditores médicos y revisan la historia. Igual como ustedes también, chicas, no hemos revisado historias. ¿Hay el examen mental en las historias? No hay el examen mental. Entonces, ¿eso es adecuado? No es adecuado. Pero recuerden eso, al igual que para un médico general, el examen físico preferencial es muy importante y a veces nos salva de problemas legales, chicos. Nunca se olviden de escribir en la historia clínica lo que están encontrando, ¿sí? Y mucho más en niños. Si, digamos, ustedes ven en el niño que tiene equimosis y cuando le hacen el examen físico preferencial tiene equimosis, tienen que describirlo y probablemente
hacer parte al policía del hospital de que este niño tiene equimosis, ¿correcto? Para que se inicien las investigaciones debidas, ¿correcto? Eso es muy importante. Luego, aplicación de test específicos y escalas de evaluación, psiquiatría psicométrica, y exploraciones complementarias cuando corresponda. Electroencefalograma, electrocardiograma, exámenes de sangre y orina y neuroimágenes. Y finalmente elaboramos un diagnóstico y vamos a dar un plan de tratamiento a largo plazo. ¿Sí? Y es recomendable tener entrevistas solo con el niño o adolescente, y especialmente es importante, chicos, ¿por qué no? Al niño probablemente no le va a importar mucho que le preguntemos, ¿quieres estar solamente conmigo? Y va a tener miedo, porque va a venir con sus papás. Pero al adolescente es una manera probablemente de ganarnos su confianza, explicarle, ¿no es cierto? ¿Deseas estar solamente conmigo en la evaluación o deseas estar con tus papás? Y muchas veces un adolescente que está teniendo problemas o que esté irritable por un cuadro depresivo prefiere hablar con el psiquiatra, y justamente ahí se pone a llorar y empieza a explicar lo que le está pasando. ¿Sí? Solo con los padres y finalmente conjuntamente. Lo ideal, chicos, es, a mí realmente, por ejemplo, niños no me gusta evaluar. Sé un poco, pero no me gusta. En cambio, adolescente sí es un poquito más fácil. Entonces, al adolescente se le permite valorarlo a él solo, luego hablamos con los padres y finalmente hacemos una entrevista conjunta. Y siempre es muy importante mantener la confidencialidad. En ética esto hemos visto, a menos de que el adolescente o el niño tenga ideas autolíticas o probablemente tenga ideas homicidas. Ahí sí no vamos a dejar de lado la confidencialidad, ¿correcto? ¿Y cuáles son los motivos de consulta psiquiátrica más importantes en niños y adolescentes? Uno es que a los padres les preocupa que el niño pueda sufrir un trastorno psiquiátrico o porque su hijo no sea normal. Lo primero. Segundo, dudas respecto a cómo tengo que educar a mi niño y qué criterios debe seguir la familia. Otra de las cosas también muy importantes en la evaluación de niños y adolescentes es que los padres acuden primeramente al psicólogo porque el niño no está aprendiendo, ¿correcto? Tiene dificultades en ciertas áreas del aprendizaje. Luego, retrasos en el desarrollo y características temperamentales y del carácter. Recuerden que netamente del temperamento, que considera una limitación para el niño o una fuente de infelicidad, ¿no? Timidez excesiva, inhibición o por el contrario impulsividad y agresividad. Y cambios sin justificación, y esto es algo muy importante, chicos, ¿no? Porque en los niños los síntomas vegetativos, por ejemplo en la depresión, van a ser mucho más frecuentes, ¿sí? Va a haber menos apetito, dificultades para dormir, disminución de la actividad, así como también aislamiento y el impacto que tiene sobre el rendimiento académico, el trastorno que esté desarrollando el niño. Y muchas veces, y esto yo siempre les recomiendo a los padres, ¿no? Los niños tienen que estar alejados o fuera de los conflictos que puedan tener los padres. Pero eso lamentablemente en nuestra sociedad no se ve. O una madre o un padre agarra al niño como si fuera un trofeo cuando se separa. O evita que el padre vea al niño. Y eso no es adecuado. Los problemas que tengan papá y mamá están a este lado y la educación del niño tiene que llevarse de manera conjunta entre papá y mamá. ¿Correcto? Entonces, al final eso genera que hay alteraciones en el niño o en el adolescente. Y muchas veces hay que valorar, ¿no es cierto?, cómo impacta en el niño o en el adolescente la separación de sus padres, el divorcio de los mismos, así como también quién se queda con la custodia de los niños. En nuestro contexto peruano, la custodia, ¿a quién se la dan primero? A la mamá. ¿Qué pasa si la mamá tiene un trastorno psiquiátrico? Al padre, si es que el padre no tiene un trastorno psiquiátrico. Ahora, por ejemplo, como nunca, chicos, yo veo, y yo no me meto a hacer ese tipo de evaluación. Me llaman, por ejemplo, para hacer una evaluación de psiquiatra de parte,
porque un padre está enfrentado por la custodia de su hijo y quiere calificar, digamos, de que la madre tiene un trastorno psiquiátrico y que por tener ese trastorno psiquiátrico no es competente, no tiene la competencia o la capacidad para poder criar a un niño. Y eso sucede. Y pues no, pero es mejor no meterse en problemas, es evitar esas cosas, porque es un lío, y es la verdad. ¿Listo? Entonces, acá tenemos la epidemiología de los trastornos psiquiátricos en niños y adolescentes. Miren los diferentes trastornos que nosotros vamos a ver. Por supuesto que nosotros no vamos a ver todos los trastornos, porque si no, no acabamos nunca, ¿sí? Lo que más nos va a importar a nosotros es primeramente ver el trastorno de ansiedad por separación, la depresión unipolar, los trastornos de conducta, los trastornos de eliminación no los vamos a ver, ni la enuresis ni la encopresis. El TDAH también hay que verlo, y el trastorno del espectro autista. Esos son los trastornos más frecuentes. Y miren, lo que da, digamos, lo que da importancia a esto es, miren, por ejemplo, el trastorno del espectro autista va a predominar durante toda la vida del individuo. Y dentro de estos trastornos, ¿cuáles son los más frecuentes? Miren, trastornos de aprendizaje específicos, está el trastorno de ansiedad por separación y el TDAH. El TDAH es muy importante. Si bien es cierto, en la parte, digamos, epidemiológica, los que son más frecuentes son los trastornos de ansiedad. Si está acá incluido el trastorno de ansiedad por separación, está el trastorno de pánico, el trastorno de ansiedad generalizada, está el trastorno obsesivo compulsivo en niños y adolescentes. Como grupo son los más frecuentes, pero como entidad única, el cuadro más frecuente, ¿cuál creen que es? El TDAH, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ¿correcto? Y a veces se recupera, pero cuando no se diagnostica, chicos, un TDAH, tiene implicancias en el adulto, porque al momento del desarrollo, la misma impulsividad, como una paciente con trastorno límite de personalidad, la misma impulsividad hace que ese paciente haga comorbilidad, ¿correcto? Comorbilidad con consumo de sustancias, y después se desarrolla un trastorno de conducta. Y ese trastorno de conducta termina en un trastorno de conducta disocial, y el paciente termina teniendo TDAH, teniendo trastorno disocial de la personalidad y teniendo una adicción. Y esto, ¿cómo se hubiera podido prever o evitar que se produzca? Haciendo un diagnóstico temprano del TDAH, ¿correcto? Eso es muy importante. Ahora, ¿qué sucede, chicos, en nuestro país? Y esto es un estudio justamente del Instituto Nacional de Salud Mental Hidero Noguchi Honorio Delgado. Miren, ¿cuánto es la prevalencia de cualquier trastorno psiquiátrico en niños? 25.8, 30.5 para niños y 21.3 para niñas. Ahora, ¿cuáles son dentro de los cuadros de ansiedad? El cuadro más frecuente es la fobia específica, pero como no es muy limitante, como hemos visto en trastornos de ansiedad, casi no recibe mucha atención, ¿correcto? Mucho más frecuente en niños. Luego tenemos el episodio depresivo mayor actual, ¿correcto? Mucho más frecuente ya incluso en niñas. Luego tenemos el trastorno de ansiedad por separación, que lo vamos a desarrollar en esta clase, y el trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad. Miren, 9.5. Recuerden siempre que el TDAH es siempre más frecuente en varones, ¿correcto? Pero la forma inatenta es más frecuente en mujeres, en niños, ¿correcto? Y los trastornos de conducta. ¿Y por qué es importante? Yo quiero que recuerden, y esto les voy a preguntar en el examen, yo quiero que recuerden, ¿por qué es importante diagnosticar trastornos de conducta en los adolescentes? ¿Por qué? A ver, ¿por qué creen? ¿Qué trastornos psiquiátricos en la adultez? De personalidad. Recuerden, por favor, eso. Si uno no interviene de una manera adecuada en los trastornos de conducta, ese futuro paciente va a tener un trastorno de personalidad. Y eso es lo que tenemos que evitar con la intervención. Y acá tenemos el trastorno negativista desafiante, 8.6, 10.1% para niños, 7.3 para niñas, ¿no?
Ahorita al final vamos a desarrollar trastornos de conducta, pero con ejemplos, ¿ya? Y miren, lo anterior era en niños de 6 a 10 años, ¿no es cierto? Es decir, hasta niños, ¿no? Todavía no son púberes. Ahora vamos a hablar en adolescentes. ¿Qué predomina más en los adolescentes? Miren, ahora ya también cambia la frecuencia, ya también porque por el flujo hormonal hay más frecuencia de trastornos psiquiátricos en las mujeres. Y miren, se dan cuenta, incluso ahí hay una mayor separación entre los 15 a 18 años. El episodio depresivo mayor actual, mucho más frecuente, ya empieza a ver el cambio entre varón-mujer y mucho más ya hacia los 15 a 18 años. El trastorno depresivo recurrente, aunque ustedes no lo crean, es frecuente también, pero cuando hay un trastorno depresivo recurrente a una edad muy temprana, lo primero que tiene que pasar por mi cabecita es que ese paciente puede tener trastorno bipolar. Por favor, recuerden eso, ¿ya? Luego el episodio hipomaníaco, que a veces se presenta, y el trastorno de ansiedad por separación, que por supuesto disminuye, y se van a dar cuenta en unos gráficos que les he traído, ¿sí? Mucho más frecuente entre la edad de 15 a 18 años, ¿ya? Y la fobia específica que, como ya hemos dicho, todavía persiste, ¿no? Pero no como en niños de 6 a 10 años, ¿correcto? Y acá vemos de otros trastornos psiquiátricos. Miren, los tics es otro grupo que no vamos a desarrollar porque hemos tratado, digamos, con la doctora de buscar los trastornos que son más frecuentes y a los que ustedes probablemente se van a enfrentar. Ustedes trastornos de tics, movimientos estereotipados, todo eso es poco probable que vean. Y si lo ven, van a identificar eso y inmediatamente lo van a enviar al neurólogo primero y luego lo enviarán al psiquiatra. ¿Correcto? Trastorno de ansiedad generalizada, que es también frecuente. El TDAH con o sin hiperactividad sigue siendo frecuente en los adolescentes. Y el trastorno de conducta, que es mucho más frecuente, ¿sí? Y la tendencia, y hemos visto, ¿no es cierto?, que la anorexia, cuando hemos hecho nuestra clase en la primera fase, la anorexia se iniciaba en la adolescencia temprana, ¿no es cierto? Recuerden, por favor, eso es muy importante. Y a predominio de mujeres. Miren, dense cuenta la gran diferencia, a predominio de mujeres, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar con nuestro primer ejemplo. A ver, ¿quién puede leer el ejemplo? A ver, con números. A ver, ¿a quién le vamos a preguntar un número? A ver. Uno para atrás. Adriana, ¿no? Andrea, por favor. Los padres de Javier refieren que este desde la edad preescolar ha demostrado preferencia por estar solo en todos los ambientes, casa, colegio, con escasa relación con pares y con algunos intereses diferentes hacia el solo, minerales, antigüedades, egiptología, vestuarios de la ilustración. Lo que más me gusta son las pelucas de Luis XVI, jugar con tierra, artes creativas. Siempre se ha entretenido jugando solo muchas horas con actividades rutinarias y estructuradas como construir, leer libros sobre sus intereses, ordenar sus objetos o estar en la huerta arrancando hierbas. Entre otros, rechaza las actividades en grupo y en ocasiones gruñe o agrede mediante pequeños golpes o empujones a otras personas cuando se dirigen a él. Tampoco juega con compañeros de clase de balón, a papás y mamás, al escondite ni a otros juegos similares. Le cuesta tolerar cambios menores del entorno, como por ejemplo en el mobiliario de la casa de sus abuelos, los trayectos en coche por diferente ruta, y todas las mañanas antes de ir al colegio tiene que ducharse antes que sus hermanos. Si no es así, presenta rabietas y conductas agresivas hacia los padres. Evita o pide irse de sitios con música alta, conciertos, verbenas, etc. Y cuando sus padres cocinan con el extractor o bien pasan al descuidador en casa, se encierra en su habitación con la cabeza debajo del cojín. Le cuesta mucho compartir objetos o relatar sus vivencias o emociones. Tiene además dificultades en el rendimiento académico, con problemas sobre todo en la lectoescritura, sin embargo, dibuja con especial habilidad. Suele estar irritable y en otras ocasiones triste, manifestando negativismo a trabajar en las tareas en casa, desmotivación por el estudio, rechazo de ir al colegio y pensamientos negativos. En alguna ocasión ha afirmado, no tendría que haber nacido. No ha tenido valoraciones previas en psiquiatría ni neuropediatría.
capaz? Sí, como que le gusta bañarse antes que sus hermanos y se pone mal humor. Su socialización, ¿cómo está? Disminuida ¿Le gusta porque socializar? No juega con los demás. Pues ahí hay un núcleo sintomático importante que yo quiero que recuerden en este tipo de trastorno. ¿Qué diagnóstico crees que tenga el niño? Autismo. Es un trastorno del espectro autista. ¿Ya? Son tres cosas importantes en el trastorno del espectro autista. Primero, hay alteraciones en la socialización, ¿correcto? Luego hay intereses restringidos y peculiares y movimientos repetitivos. Esas son las tres cosas nucleares dentro de un trastorno del espectro autista. Se van a dar cuenta que ahora ha evolucionado ese concepto, porque ahora se habla de un espectro. Anteriormente se hablaba del síndrome de Asperger, otros síndromes más, pero ahora se habla de un espectro de trastornos del espectro autista, ¿sí? Entonces vamos a hablar de lo que es el trastorno del espectro autista, antes denominados trastornos generalizados o globales del desarrollo. ¿Por qué se caracteriza? Lo que yo les he dicho: las alteraciones en la socialización, la comunicación y patrones repetitivos de conducta. Ese es el núcleo psicopatológico. El niño no socializa de manera adecuada, no se comunica de manera adecuada, no tiene la capacidad de cognición social, ¿correcto?, para poderse comunicar con otras personas, y muchas veces tiene patrones repetitivos de conducta e intereses peculiares. El niño, por ejemplo, ¿qué le gustaba? Coleccionar pelucas de Luis VI, ¿no es cierto? Le gustaba la egiptología, ¿correcto? Y es en niños en que se produce esto. Y típicamente va a iniciarse la infancia, pero se va a manifestar, como es un trastorno del neurodesarrollo, se va a manifestar durante toda la vida del individuo, ¿correcto? Y el diagnóstico precoz va a ser determinante, chicos, porque si se diagnostica de manera temprana, también va a mejorar la evolución y el pronóstico del paciente. Entonces, los TEA, como les estoy indicando, son trastornos del neurodesarrollo caracterizados por ¿qué? Alteraciones en la interacción social. El niño no sociabiliza, y cuando le modifican probablemente algo de su entorno que es habitual, le cuesta adaptarse a ese nuevo entorno. Alteraciones en la comunicación social, poder valorar pistas sociales, y finalmente tiene patrones de comportamiento e intereses repetitivos y restringidos, ¿correcto? Y miren la evolución del concepto, no se van a asustar de la imagen, por favor. Miren la evolución del concepto, cómo ha evolucionado el concepto del autismo. En 1460, por ejemplo, se conocía, en 1469 hay escritos, y esto es de un paper de Nature, correcto, todavía del 2020, hasta ahorita no ha habido una actualización de este paper, pero es bien interesante. Los que lo van a querer leer, está el DOI del documento acá abajo, es de libre acceso, ¿sí? En 1460, por ejemplo, estos niños que se les decía tontos para los cristianos, ¿correcto? Luego, el niño salvaje de Aveiro, en 1790, miren, y cómo va Bleuler, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que vimos las 4 A's de Bleuler en la esquizofrenia? Y una de sus 4 A's era el pensamiento autístico, ensimismado en uno mismo. Miren, en 1910, luego ya empieza a haber diferentes, se habla, por ejemplo, en 1944 de la psicopatía autística. Asperger habla de eso, y de ahí se ya desarrolla el concepto de síndrome de Asperger o autismo de alto rendimiento, ¿correcto? Y después se va valorando diferentes, miren, acá tenemos mecanismos, resultados y heterogeneidad, ¿no? Ya más o menos, chicos, para en 1995 a 1990 ya hay un precursor para el desarrollo de una asociación internacional de trastornos del neurodesarrollo. Ya se empieza a hablar de nuevos estudios, miren, acá en el DSM-5 introduce, ¿no?, el concepto de trastornos del neurodesarrollo. En 1980 con el DSM-3 ya se clasifica al autismo como un trastorno mental, y van avanzando las cosas, ¿sí?, hasta que en 1990 el Congreso
Congreso de Estados Unidos clasifica al autismo como una discapacidad, ¿correcto? Y van avanzando diferentes tipos de estudios, ¿no? Ya acá el DSM-4 ya incluye en 1994 al síndrome de Asperger, o como les vuelvo a repetir, autismo de alto rendimiento. Pero después, 2008, 2009, 2007, 2008, empieza a haber mayores estudios, ¿correcto? Empieza a haber, por ejemplo, polimorfismos de nucleótidos asociados a la variación de un solo nucleótido. Empieza a valorar la prevalencia, el CDC de Estados Unidos y avances en epidemiología. Empieza a haber diferentes estudios hasta que probablemente para el 2013 se habla de, esto es muy importante en el DSM-5, de un trastorno del espectro autista, ¿no? Es clasificado ya como espectro. Steinberg también habla, les voy a hablar de esta proteína, ¿ya? Que la aísla en los ratones. Y ahí se va valorando, incluso ya se desarrolla, ¿no es cierto?, un Consejo Nacional para el Autismo Severo, y el SPARC es un estudio genético bien amplio, utilizando estudios de asociación de nucleótidos y estudios de asociación, o los G-Ways, ¿no? Que son los estudios de asociación de genes amplios. Entonces, esto es muy importante para que se den cuenta cómo ha ido evolucionando el concepto del autismo, ¿correcto? Ahora vamos a hablar de la epidemiología. Y esto es actual, chicos, ¿no? Miren, esto es una referencia del 2025, pero miren, se dan cuenta cómo lo que sí se ha empezado a evidenciar son dos cosas que alguna vez de repente también para personalidad les he explicado, ¿no? O es que nuestros criterios para poder diagnosticar autismo son más específicos ahora como espectro, o es que anteriormente no se clasificaba y quedaba subdiagnosticado. Probablemente es lo último que les digo, ¿no? Quedaba subdiagnosticado. Ahora hay más esfuerzos por la parte de la comunidad médica para hacer estos diagnósticos. Miren, dense cuenta que para nosotros, miren, la mediana es más o menos 2.72, ¿correcto? Son diferentes estudios, ¿no? El último estudio no ha podido llegarse a efectuar en la parte de América Central y Sudamérica, pero en general, miren, en Norteamérica, en países con mayor probablemente desarrollo, las tasas son más altas. Si nosotros comparamos con Oriente Medio, a Australia, Norteamérica o Europa. Recuerden eso. Por supuesto que ha habido un incremento de la prevalencia del autismo, pero para eso están pues los estudios, para poder identificar factores de riesgo con un análisis estadístico específico. Ustedes saben qué es el odds ratio, ¿no es cierto? Que si yo tengo mayor cantidad de odds ratio, ese es un factor de riesgo para el desarrollo de una determinada enfermedad. Y uno es el punto medio, ¿no es cierto? Y miren, esto yo les traigo de ese paper. Acá son los factores de riesgo con evidencia que permite, digamos, identificarlos. Uno de ellos es la hipoxia neonatal. Miren en cuánto está el odds ratio, entre 1 punto y un poquito más, hasta más de 9, ¿correcto? La diabetes gestacional. Otra de las cosas muy importantes, miren, y por qué es importante no darle a una mujer, y esto varias veces les he repetido, no darle a una mujer en edad fértil valproato, es un factor de riesgo para autismo. La edad materna mayor de 40 años, el intervalo genésico, ¿cómo se llama esto? El intervalo genésico, ¿no es cierto?, entre embarazo y embarazo, menos de 12 meses, la edad paterna de más de 50 años, tener probablemente un familiar con trastorno del espectro autista. Esto sí llega, miren, a tener casi más de 16 de odds ratio, un nacimiento pretérmino, la obesidad materna y la ingesta justamente de ácido fólico. Es un factor protector. Cuando no se ingiere ácido fólico,
probablemente hay mayor riesgo de autismo. Pero ¿qué nos llama la atención acá? La parte genética, ¿sí? La parte genética. Es decir, sobre un sustrato genético, otras alteraciones que pueden haber pueden desarrollar al final un trastorno del espectro autista. Esto es lo que sí, la evidencia nos dice que sí son factores de riesgo, ¿correcto? Y esto es lo que yo quiero que más se den cuenta. ¿A cuántos de nuestros pacientes, a cuántas de nuestras pacientes les prescribimos ácido valproico y están en edad fértil? Y eso no es una práctica médica adecuada, ¿correcto? Luego, factores que son inconclusos o han sido cohallazgos. Uno es la exposición prenatal a pesticidas, ¿correcto? Otra de las que tiene más odds ratio, miren, llega casi al 8. La historia familiar de enfermedades autoinmunes, más o menos llega a 1.5. La exposición a la polución del aire es otro factor de riesgo, no muy claro, ¿no? Y el nacimiento en verano, ¿correcto? A diferencia en la esquizofrenia que el nacimiento en invierno era un factor de riesgo para el desarrollo de la esquizofrenia, ¿sí? Y justamente algo que les decía, miren, se van a dar cuenta, prácticamente algo que no tiene ningún soporte para poder hablar que es un factor de riesgo para el desarrollo de autismo. Aquí están las vacunas. Sin embargo, todavía yo alguna vez, este año he visto, ¿no?, que padres no quieren hacer vacunar a sus niños porque las vacunas tienen mercurio y le va a dar autismo a mi hijito. Pero ¿qué dice la evidencia, chicos? Que la vacunación, miren cuánto de riesgo tiene en comparación, por ejemplo, a estos factores de riesgo ya bien identificables, como por ejemplo la hipoxia neonatal, ¿sí? Están acá las vacunas, la labor prolongada de parto, el uso de tecnologías para reproducción asistida. Ahora hay mucho más, la mujer puede programar su embarazo, pero eso no está exento de riesgos, ¿correcto? La asistencia, es decir, un parto vaginal, la realización de una cesárea, el hábito de fumar prenatalmente, la ruptura prematura de membranas y la hipertensión en el embarazo. Entonces, estos son factores de riesgo que no han sido identificados, digamos, como tales. Entonces, recuerden, por favor, esto. Y ustedes como, cuando me van a trabajar en primer nivel de atención, hay pues esa duda bien especificada en que las vacunas provocan autismo. Y eso es cierto, yo quiero que se saquen eso de la cabecita. Eso no provoca autismo. Probablemente pensar en que un niño tiene autismo puede, digamos, disminuirse dando psicoeducación a los padres, ¿correcto? ¿Sí? Ahora vamos al diagnóstico. Entonces ya hemos visto, ¿no es cierto? Para CIE-10 es autismo infantil, para el DSM-5 un trastorno de espectro autista y tiene pues lo que ya les he explicado, ese núcleo. Deficiencias en la interacción social. Entonces el niño no puede, no hay reciprocidad emocional, no hay comunicación no verbal, no hay contacto visual. El niño evita el contacto visual, el lenguaje corporal o la expresión facial o mantener relaciones y amistades. El niño prefiere estar solo, no hay socialización. Y comportamientos o intereses restringidos, los movimientos motores estereotipados. Un niño que hace estos movimientos, ¿correcto? Rigidez respecto a rutinas o rituales diarios. ¿Qué le gustaba a Javier? Bañarse antes que sus hermanos, ¿correcto? O hiperreactividad o hiporreactividad a las sensaciones. ¿Qué le molestaba a Javier? El ruido, ¿correcto? Entonces ya están teniendo ustedes en cuenta que hay varios factores para poder pensar en un diagnóstico de trastorno del espectro autista. Ahora, tiene que tener el paciente síntomas de las categorías anteriores. ¿Cuáles son las consecuencias? Deterioro en la funcionabilidad, porque muchas veces este niño no va a poder estudiar en un colegio normal, ¿correcto? Y exclusiones, que el niño tenga una discapacidad intelectual ya bien identificada, que tenga un retraso del desarrollo global. Y al final acá,
se puede utilizar el específico con o sin discapacidad intelectual, con o sin discapacidad de lenguaje, asociado a un trastorno del desarrollo neurológico o con catatonía. Y lo mismo sucede, ¿no es cierto? Alteraciones en el funcionamiento social, en la comunicación y el comportamiento repetitivo restringido. Acá hablamos de un autismo atípico y todavía CIE-10 utiliza el síndrome de Asperger, ¿no? Que es un autismo de alto funcionamiento, ¿correcto? Y ahorita les voy a mostrar la imagen de una persona muy conocida que tiene síndrome de Asperger. Y ha sido, en los años 2018-2019, ha sido probablemente uno de los personajes más leídos o más buscados en internet, ¿ya? Y acá hablamos de los niveles de gravedad, o sea, DSM-5, chicos, hace la evaluación del autismo de manera dimensional. Cuando está dentro de la normalidad, el paciente puede ser peculiar o aislado, pero no tiene ninguna interferencia en su funcionabilidad. Acá justamente está el síndrome de Asperger o autismo de alto funcionamiento. Síntomas subclínicos, algunos síntomas están en ambas dimensiones, tanto en comunicación social como en comportamientos restringidos y repetitivos. Puede presentar de manera inusual o un excesivo interés, pero no interfiere. Y ya cuando hay una alteración, en el grado 1 necesita ayuda, en el grado 2 necesita ayuda notable y en el grado 3 necesita ayuda muy notable. Entonces se dan cuenta que se valora a partir de dimensiones y cómo interfiere probablemente en el funcionamiento del niño. Entonces yo quiero que recuerden que varía los niveles de gravedad y eso también va a variar su capacidad para adaptación al entorno, ¿correcto? Porque estos niños, por ejemplo, que necesitan ayuda muy notable, es poco probable que puedan salir de casa, ¿correcto? ¿Sí? ¿Y cuándo sospechamos de este diagnóstico? Cuando hay alteraciones en los hitos del desarrollo desde niños, entre los 6 a 12 meses. Y acá tenemos esas características. Miren, no sonríe cuando se le acercan los cuidadores. No imita sonidos o movimientos que realizan otros. Sonreír, reír durante contactos sociales simples. El balbuceo está retrasado o es infrecuente. No responde a su nombre con consistencia entre los 6 a 12 meses. No gesticula para comunicarse, hay un escaso contacto ocular, busca atención de forma infrecuente, tensa los brazos, las manos o las piernas y realiza movimientos corporales inusuales, como por ejemplo, ¿no? El niño cuando empieza a caminar de puntitas, no digamos apoyando primeramente los talones, ¿ya? Y no intenta subirse o aproximarse a los brazos del cuidador cuando trata de coger, el cuidador quiere cogerlo de los brazos y el niño nunca hace esto, ¿ya? Y presenta retrasos en el desarrollo psicomotor, no rueda sobre sí mismo, tiene dificultades para poder empujarse o para poder pararse o incluso para poder gatear, ¿correcto? Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿ya? ¿Y cuáles son las comorbilidades? Miren, pues hay diferencias neurobiológicas, ¿no? Cuando, miren, ¿puede tener una comorbilidad el autismo con discapacidad intelectual? Por supuesto que sí. Va a haber una alteración en la interacción, entonces, en los niños menores de 6 años, comórbidamente se puede presentar ansiedad, puede presentarse ADHD, que es trastorno de déficit de atención con hiperactividad, fobias específicas también, y se pueden presentar trastornos de conducta. Y cuando no se alcanza un nivel educacional adecuado, o cuando hay experiencias sociales restringidas, al final el paciente va a tener disminución en las oportunidades económicas y sociales. Y como adulto, al final, cuando no se trata un trastorno del espectro autista, se puede desarrollar fobia social o ansiedad, depresión o incluso trastorno obsesivo compulsivo. Y en los adolescentes predomina la ansiedad, el trastorno de déficit de atención, hiperactividad o algún trastorno de conducta. Eso es muy importante a tener en cuenta en la comorbilidad. Y este es el tratamiento. Entonces, lo primero, chicos, acá les pongo esto. El tratamiento de los niños con
trastorno del espectro autista se tiene que basar primeramente en el apoyo familiar y lo primero son las medidas psicoeducativas, que los padres conozcan qué tiene el niño. Y además, solamente en algunos casos y cuando sea estrictamente necesario, se administra psicofármacos, ¿correcto? Ahora, la evidencia débil, aunque es recomendado, son promoción de competencias sociales, sistemas alternativos o aumentativos de comunicación, un sistema específico para los niños con trastorno del espectro autista, que es el TEACH, terapia cognitivo-conductual. Se puede utilizar inhibidores selectivos de recaptación de serotonina en adultos con TEA, sí, especialmente la fluoxetina, y estimulantes especialmente en aquellos niños que tienen TEA comórbidamente con trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Y evidencia y eficacia ya recomendados son las intervenciones conductuales, que ahorita les voy a explicar cuáles, y la risperidona, y acá nos falta el aripiprazol. Esos son los dos fármacos que están aprobados por la FDA para tratar específicamente la irritabilidad y la agresividad en niños con trastorno del espectro autista. Risperidona y aripiprazol, recuerden por favor eso. Y miren, la intervención conductual se basa en ¿qué? En el análisis aplicado a la conducta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace con el niño? Se le va enseñando mediante premio-castigo, ¿correcto? Y eso lo tiene que hacer un psicólogo, pero que tenga capacitación en terapia cognitivo-conductual. No lo van a mandar a un psicólogo que tiene orientación psicodinámica, ¿no es cierto? Ni tampoco que tiene orientación gestáltica o que utiliza flores de Bach. ¿Eso cambiará las cosas? No, pues no. Una cosa es ciencia y otra cosa es pseudociencia. ¿No es cierto, chicos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? ¿No? A ver. El psicólogo no puede diagnosticar esto. No lo puede hacer. Ni siquiera tampoco el neurólogo. El psiquiatra es el que hace el diagnóstico. Ni el psicólogo clínico. Él lo único que hace son las pruebas. Yo le puedo pedir ciertas pruebas para autismo al psicólogo clínico, pero el psicólogo clínico no puede diagnosticar. Sin embargo, si nosotros vemos en las diferentes redes sociales curso de diagnóstico de autismo para psicólogos, y todavía lo patrocina el Colegio de Psicólogos del Perú, ¿no es cierto? Entonces no está pues capacitado para poder diagnosticar este tipo de trastornos, ¿correcto? Y acá tenemos el tratamiento psicofarmacológico con evidencia, digamos, basada en evidencia, incluso tiene el tamaño del efecto. Miren cuánto tiene de tamaño del efecto la risperidona, que se utiliza, está aprobada por la FDA para la irritabilidad asociada al autismo, y también está aprobado por la Agencia Europea de Medicamentos entre los 5 y los 17 años. ¿Cuál es el único problema con la risperidona? Que incrementa el apetito, puede generar sedación y ganancia de peso. Y el aripiprazol también está aprobado, pero para niños entre 6 a 17 años, tanto por la FDA como por la Agencia Europea de Medicamentos. ¿Cuánto de tamaño del efecto tiene? 0.87. Mucho mayor que incluso la tamoxetina, que se utiliza cuando hay comorbilidad, pero ni la tamoxetina, ni el metilfenidato, ni la guanfacina están aprobados para el autismo. ¿Cuáles son los dos únicos medicamentos que están aprobados para tratar la irritabilidad asociada al autismo? Risperidona y aripiprazol. Eso, por favor, chicos, recuerden. ¿Sí? Recuerden, por favor. Y nosotros teníamos hace poco un paciente con autismo, porque con algunos de ustedes hemos visto que gritaba y gritaba con alguno de mis grupos. No, o sí, que gritaba, que gritaba, que gritaba. Y estaban ustedes y había un paciente que gritaba, que pedía que su mamá venga, que venga mi mamá. Y tenía un comportamiento repetitivo. Este paciente, ¿con qué estaba siendo manejado? Estaba con topiramato, estaba con valproato, tenía clozapina. ¿Qué más tenía? Un topiramato, clozapina, y era alérgico al haloperidol. Hacía acaticia con el haloperidol. Pues al final, ¿qué es lo que nosotros hicimos?
en la hospitalización, lo evaluamos, tratamos de disminuir la medicación, porque encima por el valproato, ¿qué creen que ha pasado? Aumentó de peso, ¿ya? Entonces, lo que hicimos es darle fluoxetina y darle aripiprazol, y mejoró su comportamiento. ¿Sí? Eso es muy importante a tener en cuenta. Y acá era lo que les decía, miren, ¿quién es ella? A ver. Greta Thunberg, ¿no es cierto? Esta señorita, ¿no es cierto?, que en los años 2018-2019 ha sido una activista, ¿no es cierto?, de la parte del cambio climático. Ella tiene síndrome de Asperger, autismo de alto rendimiento, ¿correcto? Y esto es de un libro de 2025. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta eso. Es muy importante de repente que ustedes vean esto y cómo hay ciertas condiciones que no son condiciones simultáneas, ¿correcto? No todo porque a veces nosotros pensamos autismo, un niño que de repente se esconde, que no quiere hacer contacto social, no siempre es solamente eso, ¿ya? Hasta ahí ha quedado todo claro respecto a trastornos del espectro autista, ¿no? ¿Qué pregunta tienes, Angeli? Y eso es lo que ha hecho, por ejemplo, ahora últimamente Chile. ¿Qué ha hecho? Ha sacado una ley para que los TikTokers, solamente una persona que tenga estudios en una determinada área, haga una publicación. Y eso a mí me parece adecuado, porque no puede venir cualquier persona y decir, tengo autismo, ¿no es cierto? ¿Quién hace el diagnóstico de autismo? Recuerden, el psiquiatra. Lo mismo van a ver con el TDAH. El TDAH, ¿quién hace el diagnóstico de TDAH? El psiquiatra, no lo hace el neurólogo. Pero algunos amiguitos neurólogos hacen diagnóstico de TDAH y todavía recetan mesilfenidato. Eso es lo peor. Y no me van a dejar mentir, yo les aseguro que alguien ha visto eso. Yo, y escuché. ¿Cierto? Ya, entonces hasta ahí ha quedado claro, ¿no es cierto?, el trastorno del espectro autista. Sí, ahora vamos a ir con un ejemplo 2. A ver, se ha ido Adriana, ¿no? No está. A ver, aquí vamos a pedirle a Emily, le ponemos un nombre. Tengo 2. A ver, lee, por favor. Hace 38 años, en su necesidad cursa el segundo grado de educación primaria. Vive con su mamá y su hermano. Sus padres se divorciaron hace 3 años y tiene custodia compartida sobre sus hijos. Las dificultades se hicieron evidentes al ingresar al colegio. Asistió al servicio de psicología desde que entró, afirma la madre. No aprobó el primer grado, pero las dificultades no son solamente académicas cuando se siente mal. Es como un motor. Yo siempre estoy inventándome qué hacer para que se relaje, para que baje las revoluciones, explica la madre. Ella refiere múltiples cambios en la vida del niño, el colegio, sus amigos, la organización de la familia, las terapeutas. Se siente muy triste cuando le regañan. Dice que se quiere controlar, que él no quisiera hacer las cosas que hace, pero que no puede. Cuando hace algo que está mal, lo sabe, pero piensa solo después de hacerlo. Cuando hace algo que está mal, lo sabe, pero piensa solo después de hacerlo. Es lo mismo. Sí. El niño ahora justifica el poner. Hace figuras de papel y eso es lo que le ayuda a expresar lo que siente. Eso le encanta. Y cuando tiene problemas con alguien, se sienta, arma personajes y escenarios y va contando lo que pasó y lo que siente. El niño justifica y pone las cosas en el afuera. Presenta automutilación en dedos y labios y que se hace lesiones cuando lo pican los mosquitos. El hermano viaja con frecuencia y durante su ausencia busca dormir en el cuarto con la mamá. Pregunta si el hermano regresará y si también pensará en él cuando está en otra parte. Cuando están juntos, pelea con él. No quiere estar a su lado y se trata mal. Entonces, al parecer, por ejemplo, nosotros cuando valoramos a estos chicos, primeramente nos hace pensar que acá el niño está teniendo problemas, digamos, de conducta, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que más les llama la atención? A ver, las autolesiones. ¿Y qué es lo que...? Y probablemente después de que el
el niño se está empezando a sentir mal. ¿Qué ha pasado? Su hermano se ausenta, ¿no es cierto? ¿Qué edad tiene el niño? Es un niño de 8 años, ¿no es cierto? Desde que entró y aparentemente el niño tiene comportamiento. ¿Y qué más dice, no? Se siente muy triste cuando lo regañan, dice que se quiere controlar, que él no quisiera hacer las cosas que hace, pero no puede. Cuando hace algo que está mal, lo sabe, pero piensa solo después de hacerlo. Entonces acá vamos a hablar, chicos, de lo que es la depresión en niños y adolescentes, específicamente la depresión unipolar, que se puede presentar, ¿sí? Es una condición clínica donde el niño va a presentar malestar emocional significativo que va a alterar su funcionabilidad tanto en el ambiente familiar, personal y social. Y lo que yo quiero que recuerden es que en niños y adolescentes el estado de ánimo puede ser irritable en la depresión. Y eso incluso hasta les preguntan en los exámenes de ENAM, en el examen de salud, eso les preguntan, ¿correcto? Y entre más pequeño es el niño, lo que les decía, ¿no es cierto? Todavía no tiene la capacidad para elaborar la parte cognitiva. Entonces, ¿a través de qué va a expresar el niño el ánimo deprimido? A través de su cuerpo, ¿correcto? Recuerden, por favor, eso. Entonces, el estado de ánimo más frecuente es el triste, pero se puede presentar irritabilidad. La habilidad afectiva, la irritabilidad es muy frecuente. Síntomas regresivos. El niño, por ejemplo, está deprimido, tiene 8 años y quiere volver a utilizar su biberón. Por ejemplo, eso pasa. Yo he visto un cuadro de una depresión de un niño con eso. O síntomas de inhibición, ¿correcto? Entonces, clínicamente en niños en edad escolar y adolescentes va a preponderar la expresión del sufrimiento a través de ¿qué? A través del cuerpo y la conducta. Recuerden, por favor, eso. ¿Ya? A través del cuerpo y la conducta. ¿Y por qué? Porque todavía el niño no tiene la capacidad de mentalizar y representar sus emociones a través de la palabra. Entonces, mientras más esto es una regla general en psiquiatría de niños y adolescentes. Mientras más sea pequeño el niño, más se expresa la psicopatología a través del cuerpo. Este niño, ¿qué hacía? Se autolesionaba, ¿no es cierto? Y estaba irritado. Ahora, los criterios diagnósticos, chicos, son los mismos. No hay, digamos, una clasificación específica para la depresión en niños y adolescentes. Sin embargo, el DSM-5 utiliza los mismos criterios para hablar del trastorno depresivo mayor. Solamente esto es lo que yo quiero que recuerden. El ánimo triste en niños y adolescentes se puede presentar como irritabilidad. Y ahora, recuerden que uno de los síntomas vegetativos asociados a la depresión es la disminución del apetito. Y cuando yo tengo un niño con depresión, tengo que ir a valorar su curva de crecimiento a la tabla respectiva, ¿correcto? Para valorar que está perdiendo peso. La CIE-10 lamentablemente no establece ningún tipo de diferencia en relación con la depresión del adulto. Sin embargo, hay una clasificación francesa revisada del 2012, que es la última revisión, que permite una clasificación dimensional. La depresión aparece como un diagnóstico secundario y el diagnóstico se basa en la organización de la personalidad. Una organización psicótica, una organización neurótica y una organización límite. Y la óptica evolutiva de acuerdo al periodo de desarrollo en que el niño se encuentra. Pero esto lo utilizan más que todos los psiquiatras de niños y adolescentes, pero que tienen una orientación psicoanalítica. Es decir, es la única clasificación que existe a nivel mundial, hecha por franceses, porque en Francia hay bastante estudio de la psiquiatría de niños y adolescentes, ¿correcto? Pero eso es simplemente para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? Y acá tenemos, son los mismos criterios, chicos, solamente lo que tienen que recordar va a tener el mismo núcleo psicopatológico, ¿no? Ánimo deprimido, pero que el niño no va a poder expresarlo, ¿no es cierto? Y va a tener anedonia o disminución del interés y la irritabilidad. Lo más importante es la irritabilidad, ¿correcto? Y la sintomatología va a depender ¿de qué? Del estado evolutivo del niño y del adolescente.
Porque aproximadamente ya entre, como les decía, entre los 7 u 8 años, el niño ya tiene la capacidad de introyectar la idea de muerte, o saber qué es suicidarse o qué es morir, ¿correcto? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Porque hay niños, por ejemplo, que se pueden suicidar, tienen 11, 12 años adolescentes que se suicidan, ¿sí? Entonces, en episodios depresivos leves a moderados, el tratamiento de elección, ¿cuál es? La terapia cognitivo-conductual, ¿correcto? Y en episodios moderados a graves hay que iniciar tratamiento psicofarmacológico. Y acá tenemos los estudios controlados en tratamiento de depresión mayor en niños y adolescentes. Y específicamente, ¿cuáles son los fármacos que se utilizan más, chicos? Los que tienen mayores estudios son fluoxetina, escitalopram y sertralina. Esos son los 3 fármacos que se utilizan y son más seguros. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia respecto a otros medicamentos en psiquiatría del niño y del adolescente? Es que los IRS no se titulan de acuerdo a peso. Por favor, recuerden eso. Los IRS no se titulan de acuerdo a peso. No se titulan de acuerdo a peso. Ahora, dar paroxetina, dar venlafaxina o mirtazapina, sí hay que tener mucho cuidado. Entonces hay que utilizar fármacos que hayan demostrado efectividad, ¿no? Y los IRS, lo que les decía, no se dosifican según un peso, pero eso sí, al tener el niño tiene mayor metabolismo hepático o menor metabolismo hepático. Mayor metabolismo hepático. Entonces, hay que iniciar con dosis más bajitas. Por ejemplo, si tengo sertralina, le iniciaré 1/4 al niño, en 5 días le subiré a media, en otros 5 días le subiré a 3/4 y finalmente voy a llegar a la dosis efectiva, que sería 50 miligramos. Lamentablemente acá en nuestro país no tenemos la presentación en jarabe de la fluoxetina, que viene 20 miligramos por 5 mililitros. O sea, no tenemos esa presentación. ¿Algún día llegará? No creo, ¿no es cierto? Esa es la gran diferencia. Entonces, siempre iniciar a dosis bajas para mejorar la tolerancia, ¿sí? Y como les decía, ¿no? Entre los 7 y 8 años ya se entiende el concepto de muerte y el suicidio. Entonces, la mejor manera de valorar si un niño o una niña tiene ideas suicidas es preguntando respecto a estas. Cuando hemos hecho en depresión suicidio, ¿el preguntar por suicidio va a hacer que el paciente se suicide? No, recuerden por favor eso, ¿ya? Y en la entrevista clínica psiquiátrica y el examen del estado mental hay que valorar circunstancias, la gravedad, los precipitantes, los factores predisponentes, los problemas familiares o personales que haya podido tener el niño y también su funcionamiento tanto sociofamiliar y escolar. ¿Correcto? Y acá, ¿qué le está diciendo? Quizás solo estoy cansado de vivir, ¿cierto? Y hay que valorar gravedad de la ideación, deseo de estar muerto, pensamientos no específicos, intensidad de la ideación, la frecuencia, la capacidad de control y la conducta, los intentos previos. Porque recuerden, ¿no? Al igual que en niños, el riesgo, mientras el niño tenga mayor cantidad de intentos de suicidio previos, el riesgo es también mayor. Y probablemente, recuerden que el mismo corolario se repite en niños y adolescentes. Los niños varones son los que intentan más, los niños varones son los que consuman más el suicidio y las niñas mujeres son las que tienen más tentativas o intentos de suicidio. Eso no varía, ¿ya? Y la letalidad, ¿no? Y siempre les había hablado, ¿no es cierto? La impulsividad propia del adolescente y esas ideas de desesperanza. Cuando yo identifico un adolescente con ideas de desesperanza, lo más probable es que de preferencia lo pase a observación de una unidad psiquiátrica. Porque si no, ese adolescente, lo más probable es que se suicide, ¿correcto? Y miren, otra de las cosas también muy importantes que ustedes han podido ver, me imagino que en su práctica clínica, son estas autolesiones no suicidas, que tienen un objetivo, ¿no? Al final, la autolesión no suicida, chicos, no busca de repente suicidarse, el niño, ¿no?
sino busca de repente otro objetivo, ¿no? Cuando hay de repente refuerzo negativo, busca tener un alivio, distracción del malestar y está asociado más a intentos autolíticos. Acá, ¿qué abordaje damos? Podemos utilizar quetiapina más inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Cuando hay un refuerzo positivo, ¿qué busca? ¿No es cierto? Generar sentimientos en respuesta a la disociación o entumecimiento. Recuerden que muchas veces los niños tienen antecedente de eventos estresantes y agudos, ¿no es cierto? Es decir, evento estresante que conlleva riesgo vital para el niño, abuso sexual, por ejemplo. Y esto está muy relacionado con el TEP. Acá hay que dar tratamiento con terapia cognitivo-conductual e IRS, que IRS, sertralina o paroxetina, ¿sí? Y refuerzo social como medio de comunicación, ¿correcto? Es decir, la conducta autolesiva no suicida la utiliza el niño o el adolescente con el objetivo de, si es el refuerzo positivo, ganar o ser el centro de la atención, o si es un refuerzo negativo, huir de una situación que le demanda o le permite escapar de una demanda social. Acá netamente, ¿qué hacemos, no? Terapia cognitivo-conductual, ¿qué es TDC? A ver, ¿quién me dice que es TDC? Terapia dialéctico-conductual, psicoeducación breve familiar sobre habilidades que el adolescente está aprendiendo. Esto es mucho más frecuente en adolescentes. ¿Cuántas veces ustedes no han podido ver en la práctica adolescentes con el fenómeno de Cutting? ¿No es cierto? Es muy frecuente. Antes era tan frecuente, a ver, yo pregunto. No era muy frecuente, ¿sí? Y vamos a ir ahora con el ejemplo 3. Entonces recuerden eso, ¿ya? Hemos visto, ¿no es cierto?, el tratamiento, ¿sí? A ver, ¿quién va a leer el ejemplo? Alguien que se esté durmiendo, voy a ver quién se duerme. Con números, Andrea. ¿Qué número? De allá. Dos allá. Uno, dos. ¿Cuál es tu nombre? Mariana, A ver, María, lee. paciente de sexo femenino de 6 años de edad, llevada por su madre a consulta de psiquiatría de niños y adolescentes, preocupada porque desde hace aproximadamente un mes la viene percibiendo cada vez más nerviosa. Cuenta la madre que la niña empezó a manifestar temor de separarse de ella y a expresar preocupaciones porque fuera a pasar algo. La sintomatología se ha ido intensificando, hasta el punto de que la paciente llora todas las mañanas al subirse al bus del colegio, y los últimos 3 días ya no ha podido asistir. Adicionalmente, tiene muchas dificultades para conciliar el sueño, por lo que necesita que la madre la acompañe en su cama hasta quedarse dormida. Se despierta con frecuencia en la noche, manifiesta tener pesadillas y le es difícil volver a conciliar el sueño. En el marco del proceso de evaluación, la paciente prefiere el temor de que su madre muera y por eso no quiere separarse de ella. En las sesiones le es muy difícil permanecer en el consultorio sin verificar con frecuencia que su madre continúe en la sala de espera. Su juego, aunque simbólico, se percibe limitado y con frecuentes interrupciones. A pesar de ello, establece una interacción aceptable con el terapeuta. Logra describir con gran claridad la manera como viene sintiéndose y acepta la intervención. ¿Qué es lo que te llama la atención de la paciente? ¿A qué le tiene miedo? A que su madre la deje, ¿Y qué empieza a pensar la niña? A ver, miedo que se muera. tiene miedo que se muera o que le pase algo. Entonces, ¿qué crees que esto podrá interferir en el funcionamiento de la niña o no? ¿Querrá ir al colegio? ¿Qué creen que va a empezar a hacer la niña? Va a empezar a... Ya, para evitar que la mamá se vaya, ¿qué creen que va a hacer? Llora, ¿qué más puede hacer? Puede
el niño puede empezar a tener dolor abdominal, puede quejarse de fiebre, entonces eso hace que se quede en la casa con su mamá. Pues clásicamente este es un trastorno donde predomina la preocupación y el miedo. ¿Pero el miedo a qué? A la separación, ¿correcto? Y esto se denomina trastorno ¿de qué? De ansiedad por separación. Que también el DSM-5 considera en los adultos que hay ansiedad por separación, ¿no? Sí, pero no es muy frecuente. ¿Ya? Eso ya lo hemos leído. Y vamos a hablar de trastornos de ansiedad en niños y adolescentes. Ahora, hemos tocado ya trastornos de ansiedad en adultos. Los criterios diagnósticos son los mismos. Lo que cambia, chicos, es en el trastorno de ansiedad por separación y es el trastorno más frecuente. ¿Correcto? Miren, la ansiedad, nosotros ya sabemos que se considera patológica cuando es desproporcionada primeramente a la situación. 2, en la infancia cuando da lugar a un comportamiento no adecuado para el nivel de desarrollo del niño. Un niño, por ejemplo, puede empezar a tener conductas regresivas o empezar a orinarse en la cama, después que ya controló esfínteres, cada vez que prevé que papás se van a separar de él, ¿no es cierto? Y son motivos frecuentes de consulta en pediatría que sugieren trastornos de ansiedad. Un niño que retrocede y llora por todo, un adolescente desmotivado o irritable, o padres que no pueden conseguir que el niño duerma solo en su habitación. O sea, el niño ya tiene su habitación, idealmente debería dormir solo. ¿Y qué quieren que hace el niño en la noche? Se va y se mete a la cama de sus papás, porque tiene miedo. Niños que se preocupan en exceso por todo, empiezan a pensar que si sale su papá, se va a morir, ¿correcto? Quejas somáticas frecuentes sin causa que la justifique. Y finalmente, siempre en estos niños hay que buscar síntomas de ansiedad o depresión. Y miren, esto es justamente lo que sucede, ¿no? Ahora, normalmente, entre los 0 y los 3 años, todos tenemos miedo ¿a quiénes? A desconocidos, a situaciones nuevas o a que me separe de un familiar. Es por eso, por ejemplo, cuando un niño de 1 o 2 años, de 1 año, está siendo cargado por su mamá y aparece un extraño, viene una tía y le mueve sus cachetitos, empieza a llorar, porque no la conoce, ¿no es cierto? Entre los 3 a 5 años, ¿quién no ha tenido, cuando tenía 4 o 5 años, miedo a la oscuridad? Miedo, por ejemplo, a los monstruos, a fantasmas o a situaciones imaginarias, casi todos, ¿no es cierto? Pero ya cuando hay un problema y se desarrolla un trastorno, acá tenemos la ansiedad social que ya la hemos visto, pero la ansiedad por separación es mucho más frecuente entre los 6 y 11 años y donde el niño tiene miedo a que le pase algo a sus padres, tiene miedo que sus padres se enfermen o que, digamos, ladrones ingresen a su casa y asesinen a su papá, por ejemplo, ¿sí? Ya la ansiedad social es muy diferente, ¿no? Donde hay miedo a la exposición social y la ansiedad generalizada en pacientes mayores de 18 años son preocupaciones excesivas por situaciones cotidianas, ¿correcto? Entonces, lo que vamos a ver acá es ansiedad por separación. Y acá tenemos el trastorno de ansiedad en niños y adolescentes y la epidemiología y el curso evolutivo. Miren, acá tenemos primero en las edades, acá tenemos edades, miren chicos, edades y los diferentes trastornos en mujeres, ¿correcto? Miren, ya el trastorno de ansiedad generalizada aparece mucho más a qué edad, por encima de los 18 años. Recién de repente entre los 12 años hay un trastorno de pánico sin agorafobia o agorafobia con trastorno de pánico. Y miren, dense cuenta acá, el trastorno de ansiedad por separación, cómo está mucho más presente desde incluso hasta los 2 años, al igual que cualquier fobia específica o la fobia social, ¿sí? Igualmente sucede en varones. Miren, es mucho más frecuente el trastorno de ansiedad por separación, es la edad acumulada de distribución de inicio y las edades por este lado, ¿ya? O cualquier fobia específica. Entonces, dentro de los trastornos de ansiedad en niños y adolescentes, lo más importante es recordar el trastorno de ansiedad por separación, las fobias específicas que ya hemos dicho y la fobia social que clásicamente inicia en la adolescencia, ¿correcto? Eso es lo que yo quiero que recuerden. Y hablamos de la ansiedad.
Normalmente el niño tiene cierto grado de preocupación cuando papá o mamá no está, ¿correcto? Y es necesario y normal para generar un funcionamiento adecuado en ese niño. Entonces, hay reacciones momentáneas de angustia, pero que posteriormente se resuelven espontáneamente. ¿Y qué sucede en la ansiedad por separación? Hay una franca dificultad a que el niño se separe. ¿De quién? De la figura del cuidador, sea mamá, sea papá. Entonces, la preocupación se torna más creciente mientras más se aleje el cuidador o la persona con la cual hace, digamos, el apego el niño, ¿no? Entonces, ¿qué empieza a suceder? Existe la necesidad de cuidarse de manera exagerada y el niño empieza a anticipar el peligro frente a cualquier cambio de rutina. Escucha que la puerta se abre y el niño empieza a llorar porque siente que se está yendo mamá o papá. Y hay preocupaciones en torno a qué? A que le suceda algo a sus padres, les hagan daño a sus padres o sus padres puedan morir, ¿correcto? O que acontecimientos fatales los separen de sus padres. Por eso esa es una imagen bien ilustrativa. Y esta parte que es más cognitiva, si ustedes se dan cuenta, el niño piensa en eso. Por eso, ¿entre qué edades se producía más? Entre los 6 y los 11 años, donde ya hay un poco de capacidad de mentalización, ¿sí? Y la reacción conductual, ¿qué creen que el niño va a hacer como respuesta conductual? No va a querer ir al colegio, no va a querer dormir solo, va a tener pesadillas. ¿Con qué contenido? Con el contenido de la separación. O va a empezar a desarrollar síntomas somáticos. Le duele la cabeza, le duele el abdomen, ¿correcto? O una respuesta emocional, ¿no? Llanto, ¿correcto? Y acá está pues la clínica. Normalmente los padres utilizan estas expresiones para poder hablar de lo que es la ansiedad por separación. ¿Ustedes creen que los niños cuando están de vacaciones van a querer ir a un campamento separándose de sus papás? Un niño que tiene ansiedad por separación va a querer hacer cosas solo, va a querer que su papá esté siempre ahí a su lado, ¿correcto? Entonces los padres indican que se niega a dormir en casa de su mejor amigo. Luego se niega a ir a campamentos incluso de una sola noche. Lo invitan, por ejemplo, a una, ¿cómo se llama estas fiestas que hacen los niños? Pijamada, ¿no es cierto? El niño no quiere ir, ¿sí? O, por ejemplo, los padres tienen que ir a cenar, el niño se va a quedar con una niñera, pero el niño hace su rabieta y no quiere que sus papás se vayan a cenar ellos dos, ¿sí? Luego, le gusta ir al colegio, después, no, le cuesta o no quiere ir el niño al colegio después de las vacaciones. Y clásicamente, ¿cuándo empiezan estos síntomas? Cada lunes que inicia el colegio, ¿sí? Luego, necesita a su lado incluso hasta que se duerma. El niño no puede quedarse solo. La mamá tiene que estar a su lado hasta que el niño se duerma, ¿correcto? Y teme que nos pase algo si no está con nosotros. Y eso son típicamente lo que dicen los padres de un niño que tiene un trastorno de ansiedad por separación. Este es el capítulo del coco, ¿no es cierto? ¿Se han visto? El capítulo del coco. Ella hace un ataque de pánico, Bart, ¿no es cierto? Y acá tenemos los criterios de diagnóstico, ¿no? Entonces, ¿qué es cuando se angustia el niño? Cuando anticipa la separación, cuando le preocupa que a sus padres les suceda algo, los pueda perder, cuando hay una separación forzada, cuando tiene miedo a estar solo sin la persona de apego, necesita estar cerca de esa persona para poder dormir, tiene pesadillas por la separación o síntomas físicos. Yo les voy a poner un caso clínico con un niño que le duele el abdomen y asociado justamente a que se separan los padres. Los padres lo llevan al pediatra y no tiene nada, ¿correcto? Número requerido de tiro, síntomas más de 3. Ahora, DSM-5, como les he dicho, considera en los adultos un trastorno de ansiedad por separación en adultos.
pero esto más que todo tiene que ver en adultos con la separación de una relación sentimental significativa. Pero en niños se establece el diagnóstico en más de 4 semanas, ¿correcto? Y para CIE-10 es igual, el miedo provoca ansiedad, la ansiedad durante la primera infancia y la gravedad es inapropiada para las situaciones y la etapa del desarrollo. ¿Correcto? Ahora vamos a ir a las características clínicas comunes en los trastornos de ansiedad, ¿no? Miren, por ejemplo, que el trastorno de ansiedad por separación. ¿Cuál es el factor estresante desencadenante? Separarse del hogar o de figuras de apego. La relación con los compañeros va a ser buena cuando no implica la separación de la figura de apego. Y en el sueño el niño, ¿qué hace? Ya como les he dicho, tiene reticencia a dormir solo. Necesita a la figura de apego para poder dormir. Y acá están estos síntomas que les decía psicofisiológicos. Dolor abdominal, náuseas, síntomas pseudogripales, cefalea, palpitaciones, mareos, cuando se anticipa la separación. Y el diagnóstico diferencial se hace con la ansiedad generalizada y la ansiedad social. En la ansiedad generalizada, chicos, hay preocupación por situaciones comunes y se presenta mucho más en mayores de 18 años. Y la ansiedad social sí se inicia en la adolescencia, pero hay un miedo a la exposición social y a ser criticado negativamente. Esa es la gran diferencia. Por eso la ansiedad por separación es típicamente un trastorno del niño y del adolescente. Más que todo del niño, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Entre 6 a 11 años. ¿Sí? Y acá hablamos del tratamiento. En general, como les he dicho, se utiliza tanto el trastorno de ansiedad por separación, la fobia social o el trastorno de ansiedad social y el TAC se tratan de manera continua o conjunta, disculpen, porque hay un solapamiento sintomático entre estos trastornos. ¿Qué es lo que predomina ahí? El miedo y la preocupación, ¿correcto? Y el tratamiento se va a centrar en 2 pilares. Tratamiento cognitivo-conductual más menos tratamiento psicofarmacológico de acuerdo a el impacto en el funcionamiento del niño. Entonces, los trastornos de ansiedad no tratados, ¿cuál es lo importante, chicos? Y lo que vamos a sacar también de conclusión en la psiquiatría de niños y adolescentes, cuando no se identifican los cuadros de manera temprana, se transforman esos cuadros en un factor de riesgo para el desarrollo de otras patologías en el adulto. Los trastornos de ansiedad que no son identificados generan peor autoestima, disminución del rendimiento académico y menores logros laborales, además de mayor riesgo de que en la edad adulta, abuso de sustancias, depresión y suicidio. ¿Cuáles son los fármacos aprobados para tratar la ansiedad por separación cuando requiere tratamiento farmacológico? Fluoxetina con una dosis mínima eficaz de 20 miligramos, sertralina 50 miligramos y escitalopram. Probablemente los mismos fármacos que están aprobados para el tratamiento de la depresión, ¿correcto? Y los SIRS, esto les voy a preguntar, ¿ya? No producen eso yo también quiero que se saquen de la cabecita, ¿correcto? Porque ustedes van a ser médicos, ¿no es cierto? La población general puede pensar eso, pero ustedes les van a explicar eso. Los SIRS, chicos, no producen adicción ni tolerancia. Recuerden, por favor, eso. Y la prescripción de medicación siempre debe ir acompañada de psicoterapia, pero una psicoterapia basada en evidencia. En niños, ¿cuál es la psicoterapia basada en evidencia que se puede utilizar? Terapia cognitivo-conductual. Y igualmente, cuando nosotros requerimos, y este niño, por ejemplo, tiene demasiada ansiedad, vamos a tener que utilizar ansiolíticos, ¿correcto? Pero no vamos a utilizar pues ansiolíticos todo el tiempo. El tiempo de latencia de respuesta del IRS en el niño va a ser 2, 4 semanas, incluso hasta 6 semanas. Mientras eso, yo requiero un alivio sintomático de la ansiedad que experimenta el niño. ¿Qué le voy a dar? Benzodiazepinas. Pero las benzodiazepinas se restringen para cuadros muy limitantes y donde se requiere una acción inmediata. ¿Cuál es el fármaco que probablemente mejor se adecua al funcionamiento del niño? A un niño no le voy a dar alprazolam, porque su tiempo de vida media es muy corto y tiene mayor riesgo de potencial adictivo. Tampoco le voy a dar diazepam. El diazepam tiene un metabolismo muy largo, tiene un tiempo de vida media de hasta 180 horas. ¿Correcto? En cambio, clonazepam hay en gotas que se puede utilizar, ¿correcto? Pero, como también les he explicado en los trastornos de ansiedad,
no por más de 12 semanas, máximo 3 meses. Y solamente también de repente como medicación de rescate, cuando el niño hace un ataque de pánico, por ejemplo. ¿Ya? Eso es muy importante hasta ahí. Y vamos a ir con el ejemplo 4 para luego... a ver, ¿quién va a leer el ejemplo 4? A ver. ¿A quién le hacemos leer el...? A ver, Rebeca, dame un número. 3. Para allá. 1, 2. No, bueno, ya, otro número, Andrés. No, a la derecha. Brian, ¿no? Acude una consulta a un adolescente de 15 años de edad, traída por la madre, que indica: ella en el colegio siempre ha tenido problemas, perdió quinto de primaria, pero el resto de los años los ha pasado raspando. Pero no porque no entienda, sino porque a veces no lleva las cosas y no copia completo. En el colegio dicen que está en clase, pero a veces se pone a dibujar en los cuadernos y se pone a ver por la ventana. Algunas veces hace los trabajos y se le quedan en la casa. Siempre me toca estar encima de ella para que aliste todo, y ella ya está muy grande para que yo esté en esas. La adolescente cuenta: no sé, como que se me olvidan las cosas y a veces la profesora está explicando algo y me pongo a pensar en otras cosas. Debido a esto, ha sido víctima de burlas en el colegio por parte de sus compañeros y nunca ha tenido problemas de disciplina. La adolescente es hija única y vive con su madre, su abuela y 2 tías. Durante la gestación y el desarrollo no prescribe ninguna alteración. La madre la describe como una niña tranquila y alegre, pero muy despistada. ¿Qué es lo que llama la atención acá? A ver, Brian. Problemas en el colegio. ¿Y qué problemas en el colegio tiene la niña? Está distraída, ¿Se olvida cosas? se olvida las cosas. ¿Qué más? Y bueno, su madre, dice que no tiene problemas de disciplina. Y justamente por eso, y además, ¿qué ha pasado, digamos? ¿Ha repetido un año o no ha repetido un año? Y el resto de tiempo Sí. se le ha pasado, digamos, los años raspando, ¿no es cierto? Pues esto típicamente tiene una alteración, ¿no? La inatención. ¿Y por qué les he puesto este ejemplo de una niña? Porque en las niñas, recuerden, por favor, yo también les voy a preguntar, en las niñas, a diferencia de los niños, predomina el comportamiento de inatención. En cambio, en el niño es más hiperactivo, impulsivo. Ya en la niña predomina la inatención y muchas veces solo pensamos que puede estar deprimida, pero en realidad es inatenta la niña y por eso no aprende. ¿Correcto? Pues eso es importante. Y además, ¿qué pasa? ¿Qué predomina acá? ¿Predomina la inatención o hay comportamientos impulsivos? A ver. Hay poco comportamiento impulsivo y se van a dar cuenta que conforme avance el cuadro, va a disminuir la impulsividad. En el varón, por ejemplo, es característico eso. El niño con TDAH, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, si yo traigo un niño con TDAH ahorita acá, probablemente primero, ¿qué va a hacer? Va a jalar los listones de las zapatillas de él, o le va a querer quitar sus zapatillas. Después va a ver su celular, va a agarrarlo y lo va a poner allá. Después va a ir corriendo y le va a cerrar la computadora a Angelina. Después se va a subir, va a querer subir a la ventana. Después se va a tirar al piso. Va a ver algo que le llame la atención, va a agarrarlo, lo va a tirar. Y eso es clásico en un niño. En cambio, la niña es más inatenta. Recuerden, por favor, eso. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar, chicos, de el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Sí? Como les decía al inicio de la clase, si bien es cierto, los cuadros de ansiedad en conjunto son los más frecuentes, el TDAH es el trastorno como trastorno único, es el trastorno más frecuente en niños y adolescentes. Recuerden, por favor, eso. ¿Ya? Y se define como un nivel de inatención, impulsividad e hiperactividad por encima de lo esperable para el nivel del desarrollo del niño o el adolescente, antes de los 12 años. Pero acá hay una excepción.
DSM-5 ha disminuido el tiempo y se puede hacer diagnóstico de TDAH a partir de los 7 años, ¿correcto? Se puede hacer diagnóstico de TDAH a partir de los 7 años, ¿ya? Y esto es muy importante en la parte histórica. ¿Qué dice acá? La Lancet, ¿no es cierto? April 19 ¿de qué año? 1902. ¿Y qué dice acá? Some abnormal physical condition in children. ¿Quién es el que? George F. Steele es el primer médico pediatra que describe el cuadro de aparentemente el TDAH, de lo que ahora se conoce como TDAH. Y ahí está, George Steele. Entonces, la evolución, siempre es importante tener en cuenta la evolución, chicos, histórica de los cuales, como hemos visto en el autismo. En 1932 se hablaba ya de un trastorno hipercinético o el síndrome de Kramer-Polmer, ¿ya? En 1940 a estos niños se les daba el nombre de disfunción cerebral mínima. ¿Por qué? Porque no encontraban ninguna alteración neurológica. Pero van a ver que sí hay alteraciones en el neurodesarrollo. Migración de neuronas dopaminérgicas y noradrenérgicas al córtex prefrontal. Y no hay una afinación adecuada, ¿correcto? DSM-2 habla de una reacción hipercinética de la infancia. DSM-3 versión revisada 1980, trastorno, ya habla de trastorno por déficit de atención, con o sin hiperactividad. En 1994 el DSM-4 ya habla de trastorno de déficit de atención con hiperactividad, y ya para la CIE-10, el DSM-5 versión revisada y la CIE-11 se habla de trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ¿correcto? E hiperactividad, ese es el término, por favor, ¿ya? Pero miren cómo ha evolucionado. ¿Por qué les traigo esto? Porque hay muchos colectivos, chicos, que creen que el TDAH ha sido creado por los psiquiatras y que es una condición que no requiere tratamiento. Pero sí hay pacientes con TDAH y van a ver cuál es el gran problema cuando no se diagnostica a tiempo, ¿correcto? Cuando no se diagnostica a tiempo, ¿sí? Y acá vamos a ver la epidemiología. De acuerdo con metaanálisis recientes, chicos, más o menos 5.9% de la población infanto-juvenil cumple con los criterios completos de TDAH. Ahora, en niños es mucho más frecuente. ¿En quiénes? En los varones, 2.3 a 1 en relación varón-mujer. Pero algo importante, a diferencia del autismo, que la prevalencia se ha incrementado, el TDAH ha mantenido su prevalencia desde el año 1985 hasta el 2012. Pero esto era lo que les decía, la presentación inatenta predomina en niños y la presentación hiperactiva impulsiva predomina en niños. Eso, por favor, yo quiero que recuerden. ¿Por qué? Porque no se diagnostica la presentación, no se diagnostica en una niña TDAH porque es inatenta, porque pueden pensar, no, es despistadita, dicen, ¿no? Pero ¿qué pasa? Sigue creciendo la niña y va a seguir siendo despistada. Y al final, ¿qué va a pasar? Ingresa a la universidad, no puede desarrollar bien una primera carrera, abandona la carrera, pasa a otra carrera, y así va pasando el tiempo y tiene de repente 29 años y nunca ha terminado una carrera profesional. Vean la implicancia de eso. En cambio, en el varón, ¿qué pasa? Como predomina la parte impulsiva, la impulsividad lo lleva ¿a qué? A ver, a consumo de sustancias, conductas de riesgo, ¿no es cierto? Y la comorbilidad o la patología dual, ¿correcto? Entonces, esto es lo que yo les traigo, ¿no es cierto? El problema de la persistencia en la edad adulta. Entonces, los síntomas como síntomas persisten aproximadamente en el 65% de los casos de pacientes, de adultos. Pero, más o menos de aquellos adultos, el 15% tienen la totalidad de los criterios. Y la relación varón-mujer siempre es a predominio de varones, ¿correcto? 1.5. Y esto es muy importante. La persistencia asociada a la comorbilidad conlleva ¿a qué? A que hay un deterioro significativo, disminución de la calidad de vida de ese paciente, incapacidad para poder
obtener un logro académico o una profesión o una carrera profesional, y finalmente el desarrollo de patología dual. ¿Correcto? Recuerden por favor eso. Y acá tenemos la epidemiología, y esto es justamente de un Nature Review del año 2024. Miren, acá tenemos edades, y esto es para que les muestre que, si bien es cierto, ahora ya se han desarrollado criterios diagnósticos para el diagnóstico del TDAH en adultos, que son los criterios de Wender-Utah. Pero eso no les voy a preguntar, pues, ¿no es cierto? Eso no se les pregunta, pero sí tienen que reconocer. Pero miren, este cuadrito es bien importante, me ha parecido bien ilustrativo. ¿Por qué? Porque permite ver la persistencia de los síntomas más allá de las edades, ¿no? Miren, entre los 18 y 24 años, aquellos que han tenido ya el diagnóstico desde niños, todavía tienen una prevalencia más o menos del 5%, pero también se presenta en aquellos que no tienen el diagnóstico de niños, es decir, probablemente se ha obviado el diagnóstico, y miren cómo está la prevalencia, es mucho más alta. Entonces probablemente ellos han tenido el diagnóstico de TDAH y no se ha hecho el tratamiento. Entonces mientras se dé el tratamiento y el paciente va mejorando su neurodesarrollo, porque se van a dar cuenta que es una patología de la afinación de circuitos dopaminérgicos y noradrenérgicos en la corteza prefrontal. Vean, va aumentando la edad y ambas categorías van disminuyendo. Sin embargo, ¿quiénes han disminuido más? A ver, aquellos que han sido diagnosticados de niños. Eso es muy importante para que se den cuenta, por favor, chicos. Como el diagnóstico precoz, como corolario en psiquiatría de niños y adolescentes, evita las complicaciones a largo plazo. ¿Sí? Y ahora vamos a hablar de la etiopatogenia. ¿Ya? Entonces, va a haber factores genéticos, factores etiológicos, que van a interaccionar desde ese modelo que alguna vez hemos visto en depresión de diátesis, estrés, gen con el ambiente. ¿Correcto? Va a haber factores, digamos, de ambiente, y esos factores implicados entre gen y ambiente van a predisponer a alteraciones en la estructura y la función cerebral que se van a ver en dominios. El primer dominio es aversión a la espera, lo que genera que un niño con TDAH no puede esperar. ¿Acaso puede estar en la puerta esperando su turno? No, empieza a hacer alboroto afuera. O se tira al piso, le empieza a jalar el cabello a la mamá o a la hermana le jala el cabello, después se sale corriendo, tiene intolerancia a esperar, ¿correcto? Hay una disfunción ejecutiva, el paciente tiene dificultades en la memoria de trabajo. ¿Y qué es la memoria de trabajo? Eso yo les he explicado en lo que es trastornos neurocognitivos. El niño, por ejemplo, no aprende a hacer, digamos, actividades automáticas. Le enseñan a manejar bicicleta, tiene dificultades para aprender, y si aprende, la siguiente vez que le dan nuevamente la bicicleta, se cae con la bicicleta. ¿Correcto? Son alteraciones en la memoria de trabajo. Y finalmente, déficit en el arousal o en la activación. ¿Sí? Y esto va a conllevar a alteraciones neuropsicológicas desde factores genéticos, el tipo de presentación con los dos subtipos del TDAH, el predominio inatento y el predominio hiperactivo impulsivo, ¿correcto? Y la comorbilidad, que es muy frecuente en el TDAH. Es muy frecuente el TDAH con TN, es trastorno negativista desafiante o trastorno oposicionista desafiante, el desarrollo de TDAH con trastornos afectivos o de ansiedad, y el desarrollo de TDAH con alguna alteración en el aprendizaje, dislexia o trastornos del lenguaje. Y acá vamos a ver la etiopatogenia. Esto es justamente, como les digo, de un Nature Review del año pasado, del 2024, y acá vamos a ver, miren, cómo diferentes factores, de acuerdo a la correlación, están asociados, y son, miren, diferentes factores, incluso hasta la edad de la muerte de la madre se ha estudiado en muestras que tienen que ver con correlaciones genéticas de ciertos trastornos con rasgos del TDAH. Correcto, chicos, entonces yo voy a bajar a marcar mi esto y les voy a dar 10 minutos. ¿En qué